Dicen que la verdad siempre encuentra una grieta para escapar. Pero hay libros antiguos, que fueron encerrados no entre cadenas de hierro, sino entre cadenas de silencio. Textos que alguna vez circularon libremente entre creyentes, monjes, maestros y buscadores. Y que luego, misteriosamente, desaparecieron. Borrados. Ocultos. Condenados a no existir. Hoy, en Verdades Ocultas, vamos a descender juntos, tú y yo, por un pasillo polvoriento donde la luz no entra y la historia se vuelve incómoda. Porque vamos a hablar de los textos prohibidos del cristianismo. Libros que el Vaticano, en algún momento, decidió sacar de circulación. Pero antes de abrir esta puerta, pregúntate algo. ¿Quién decide qué es sagrado? ¿Y qué debe desaparecer? Cuando estés listo para escuchar lo que jamás te leerían en misa. La historia comienza. La historia oficial del cristianismo dice que hubo un momento, siglos atrás, en que la Iglesia seleccionó cuidadosamente los libros que formarían la Biblia. Pero esa versión es cómoda, limpia, ordenada, demasiado perfecta. La realidad, en cambio, es más humana y más oscura. Porque en los primeros siglos del cristianismo existieron más de 80 evangelios, decenas de cartas, relatos, crónicas y testimonios, escritos por comunidades enteras que vivieron el mensaje de Jesús a su manera. Algunos textos hablaban de un Jesús más humano. Otros, de un Jesús más divino. Unos veían a María Magdalena como discípula. Otros la querían silenciar. Todos buscaban lo mismo: entender el misterio. Pero cuando la Iglesia se consolidó como institución, estos textos se convirtieron en un problema. Un obstáculo. Una amenaza. Así nació la primera gran purga literaria de Occidente. Un borrado masivo que cambió para siempre lo que hoy creemos que es la verdad. Comencemos con uno de los textos más incómodos para la autoridad tradicional. El Evangelio de María Magdalena. Encontrado en 1896, escrito en copto, este texto revela algo que a muchos incomodó. María Magdalena no era simplemente la mujer pecadora de la tradición medieval. No era la prostituta arrepentida, ni la acompañante. Era una líder espiritual, una maestra, una voz capaz de cuestionar incluso a Pedro. En el texto, Jesús revela enseñanzas secretas a María. Y cuando ella las comparte con los apóstoles, algunos dudan. Pedro se enoja. Dice: ¿acaso el maestro habló con una mujer y no con nosotros? Y Leví le responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese diálogo, ese conflicto, es dinamita pura para la estructura patriarcal de la Iglesia medieval. Porque si María era una maestra, una líder, una depositaria de enseñanzas ocultas, entonces la historia oficial se tambalea. Por eso este evangelio fue uno de los primeros en desaparecer. No era herejía, era incomodidad. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se encontró un jarro sellado. Dentro, manuscritos antiguos. Y entre ellos, uno de los textos más peligrosos para la tradición cristiana. El Evangelio de Tomás. No es una historia como los evangelios bíblicos. Es una colección de 114 frases, 114 claves, 114 acertijos existenciales. Un Jesús que no habla de pecado, sino de conocimiento. No promete cielo, sino despertar. No pide obediencia, sino comprensión interior. Quien se conozca a sí mismo, encontrará el reino. Lo que buscas, ya está dentro de ti. El que tenga oídos para oír, que oiga. Frases que suenan más a filosofía mística que a religión organizada. ¿Por qué fue prohibido? Porque este evangelio elimina intermediarios. Elimina jerarquías. Elimina templos, sacerdotes, reglas, estructuras. Coloca al ser humano frente a sí mismo.
y para una institución que buscaba unidad, orden y autoridad. Eso era un caos. Un Jesús que invita a pensar, no a obedecer. Un Jesús que habla directo a la conciencia, no al dogma. Por eso lo escondieron. En 2006, el mundo se sorprendió con otro texto prohibido: el Evangelio de Judas. Por siglos, Judas fue el villano perfecto, el traidor, el que vendió al Maestro. Pero este Evangelio cuenta otra historia. Judas no era un traidor. Era el único que comprendió realmente a Jesús. El único capaz de hacer lo que los demás no podían. El único lo suficientemente fuerte para cargar con el odio del mundo. Según este texto, Jesús le dice a Judas: tú sacrificarás al hombre que me cubre, y con ello liberarás lo que soy. ¿Traición? ¿Omisión? Si esta versión hubiera sobrevivido, Judas sería visto no como un demonio, sino como un elegido. Una narrativa completamente diferente. Demasiado peligrosa para la religión oficial. Por eso este evangelio fue escondido, enterrado, silenciado. Porque cambia el relato. ¿Y quién controla el relato? Controla la historia. En el Evangelio de Felipe encontramos una frase que durante siglos ha sido interpretada como un escándalo. La acompañante del Salvador es María Magdalena. Él la amaba más que a los demás discípulos y la besaba en. Aquí el manuscrito está roto. Debido al daño, no sabemos exactamente dónde la besaba. Pero la implicación es clara. Jesús amaba. Sentía. Tenía vínculos humanos. Para una iglesia medieval obsesionada con la idea del celibato, la pureza y la negación del cuerpo, este texto era tóxico. Demasiado humano. Demasiado real. Por eso fue borrado. Porque presentaba un Jesús más cercano, más sensible, más conectado con el amor humano. Un Jesús que siente. Y eso es un peligro para quienes lo quieren perfecto e inaccesible. Hubo un tiempo en que el Apocalipsis de Pedro estuvo a punto de entrar en la Biblia. Era muy popular. Muy leído. Pero describe un infierno tan gráfico, tan brutal, tan punitivo, que incluso los líderes de la época lo consideraron demasiado. En este texto, los castigos son específicos, personales, crudos. Y lo más inquietante: Jesús muestra un cielo donde los justos ríen, mientras observan a los condenados sufrir. Un mensaje incómodo. Un Dios menos misericordioso. Un destino más cruel. Un texto que cuestiona la naturaleza misma del castigo divino. Demasiado perturbador para entrar en el canon. Así que quedó fuera. Clemente de Alejandría fue un maestro, un filósofo cristiano del siglo II. Pero uno de sus escritos fue censurado por mucho tiempo. La carta secreta de Clemente a Teodoro. En ella habla de un evangelio secreto de Marcos, una versión extendida y más profunda del Evangelio de Marcos. ¿Y qué tiene de peligroso? Describe un ritual iniciático que algunos interpretan como místico, espiritual, simbólico o demasiado avanzado para creyentes comunes. Los líderes de la época dijeron: el pueblo no está listo para un evangelio así. Y así desapareció de la historia. Hasta que fragmentos fueron redescubiertos en 1958. Una prueba de que existieron múltiples niveles de conocimiento dentro del cristianismo. Lo público y lo secreto. Muchos de los textos prohibidos pertenecen a una corriente espiritual llamada gnosticismo. Los gnósticos creían que el conocimiento interior era la clave. El mundo material era una trampa. Y que el ser humano llevaba dentro una chispa divina. Por eso la Iglesia los llamó herejes.
Porque un cristianismo basado en la libertad interior es un cristianismo sin control central. Un cristiano que piensa, que cuestiona, que interpreta por sí mismo. Es un peligro para cualquier estructura vertical. Por eso quemaron sus libros. Por eso ocultaron sus enseñanzas. Por eso persiguieron a sus maestros. No porque fueran falsos, sino porque eran libres. Antes de la famosa Inquisición medieval, hubo otra purga silenciosa. La destrucción sistemática de textos que no encajaban con la doctrina oficial. Ocurrió entre los siglos IV y V. Y fue brutal. Monjes recibían órdenes de quemar manuscritos. Bibliotecas enteras desaparecieron. Versiones alternativas de la historia cristiana fueron borradas. Imagínalo. Un mundo sin imprentas. Cada libro era una copia hecha a mano, con meses o años de trabajo. Y aún así, la Iglesia prefirió destruirlos antes que permitir versiones diferentes de la fe. La historia no se escribe solo con palabras. También se escribe con fuego. Muchos se preguntan, si estos textos fueron prohibidos, ¿dónde están ahora? La respuesta es simple. Y al mismo tiempo, inquietante. Una parte significativa de estos documentos descansa en el lugar más secreto de la Iglesia. Los archivos apostólicos del Vaticano. Un complejo subterráneo tan grande que podría cubrir kilómetros. Con bóvedas, pasillos, cámaras de preservación, seguridad militar, y miles de documentos inaccesibles al público. La pregunta no es si están ahí. La pregunta es, ¿por qué no pueden ser leídos? ¿Qué información contienen que la humanidad no está lista para escuchar? ¿O qué verdades pondrían en peligro la narrativa oficial? Los archivos vaticanos no son una biblioteca. Son una frontera entre la historia y el misterio. Al analizar los textos prohibidos, surge una idea inquietante. La Iglesia no temía el error. Temía la diversidad. Porque una religión con múltiples voces es una religión que permite elegir. Y una religión que permite elegir es una religión que pierde poder. Por eso, durante siglos, la Iglesia decidió por ti. ¿Qué evangelio debes leer? ¿Qué historia creer? ¿Qué versión del maestro aceptar? Y lo llamaron unidad. Pero lo que se perdió en ese proceso fue inmenso. Perspectivas, símbolos, pensamientos, interpretaciones, sabiduría antigua. Quizás la verdad no estaba en un solo libro, sino en todos los que fueron prohibidos. Imagina esto. Un cristianismo donde María Magdalena es líder. Un cristianismo donde Judas es el más valiente. Un cristianismo donde Jesús enseña a despertar, no a obedecer. Un cristianismo donde el amor humano no es pecado. Un cristianismo donde todos tienen acceso al conocimiento secreto. Un cristianismo donde los textos invitan a pensar. ¿Sería un cristianismo más libre? ¿O uno más peligroso? Tal vez la pregunta no es si estos textos eran verdaderos. Tal vez la pregunta es, ¿por qué tenían tanto miedo de ellos? A lo largo de la historia, quemaron libros, escondieron evangelios, silenciaron voces. Pero la verdad tiene un impulso extraño. Siempre regresa. Siempre aparece. Siempre se filtra por las grietas. Y hoy, siglos después, estamos aquí. Tú y yo. Leyendo las sombras de lo que fue borrado. Escuchando lo que nadie quiso que supiéramos. Los textos prohibidos no son solo libros. Son espejos. Nos muestran cómo la historia se construye. Y cómo se manipula. Quizás, al final, la lección sea simple. No temas a los libros prohibidos. Teme a quienes los prohíben. Porque en cada palabra censurada hay una libertad que intentaron apagar. Y en cada página perdida hay un pedazo de verdad que sigue viva.